Marco Antonio Austin preside la Asociación Panameña de Derecho Constitucional. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? La suspensión de garantías en Bocas del Toro, ¿se apega a ley, a Constitución? Bueno, sí. El artículo 55 establece en caso tal de conmoción como la que estamos viviendo ahora, el Ejecutivo puede tomar esa medida, suspender alguna de las garantías que tenemos todos los ciudadanos en todo el país o en parte, como en este caso, que es la provincia de Bocas del Toro. Ahora bien, había un tema con el habeas corpus que parece que ahora en la extensión se corrigió por un tema de convencionalidad. Así es. ¿Qué pasa con los que en la primera semana no tuvieron ese derecho a habeas corpus? Bueno, en este caso, o sea, el habeas corpus, sea que lo hayan incluido ahora o no, tiene que ser cumplido por el Estado. En este caso, los afectados tenían, en mi concepto, el derecho de poder presentar este recurso durante el tiempo que ni siquiera se incluyó en el decreto anterior. Ahora, ¿ante quién se presenta? Porque por allá presentaban y decían, no, eso no lo ordenamos nosotros. Todo el mundo se limpiaba. El problema es ese, o sea, aquí, cuando haces algo sin coordinación, pasa las consecuencias que hemos tenido. Ejemplo, lo que pasó que trasladaron a un poco de detenidos a Chiriquí, y en Chiriquí que no está suspendida la garantía y que el órgano judicial está funcionando. El Tribunal de Apelaciones dijo no, la fiscal, perdón, contestó un habeas corpus que presentaron colegas allá. Simple y claramente la fiscal dijo no, ellos no están a órdenes míos. Entonces, cuando van ante el tribunal de habeas corpus, que se convierte en un tribunal constitucional, ellos dicen, no, nosotros no podemos resolver eso, mándalo a Panamá. Entonces, hasta se había escrito que el director que ellos estaban a órdenes del director de corrección. El director de corrección no tiene mando y jurisdicción. Entonces, ¿cómo van a estar a órdenes de ellos? ¿Ante quién ellos estaban a órdenes de detenido? La policía no tiene mando y jurisdicción, el director de corrección tampoco. O sea, esas son las cosas que ahora, que fueron trasladados acá y que ya se presentaron los respectivos habeas corpus aquí en la capital, ya la Corte Suprema de Justicia va a tener que entonces enderezar esto para buscar la manera de garantizarle a estas personas, sean delincuentes o no, tienen derecho a la defensa a través de las garantías que la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos les da. ¿No está como en un limbo, sí, licenciado? Sí, ahora mismo eso quedó en un limbo, por eso es que me imagino que con este nuevo decreto trataron de corregir eso. El punto para mí es que ahora mismo en Bocas del Toro, el órgano judicial, los términos están suspendidos, supuestamente hasta hoy. Vamos a ver si mantienen la suspensión y una persona quiere presentar un habeas corpus en Bocas del Toro, en este caso en Changuinola, ¿qué juez lo va a resolver? Porque ahora mismo, por lo menos hoy, todavía están los términos suspendidos. Ayúdame a entender también otra cosa, porque no sé, si están suspendidas las garantías en Bocas del Toro, y a mí me detienen en Bocas del Toro, pero me trasladan a Chiriquí o me trasladan a Panamá. Pero en Panamá y en Chiriquí yo tengo pleno goce de mi garantía. Así es. ¿Qué priva? El lugar donde me detuvieron cometiendo un hecho delictivo, priva Chiriquí, priva Panamá. ¿Cómo funciona eso? O sea, existe lo que se llama el principio, la jurisdicción por competencia. Ajá. En este caso es lo que se denomina el juez natural. El juez natural es en Bocas, porque en Bocas fue que se te detuvo. Pero en Bocas se te detuvo, no estás a orden de nadie, porque eso fue lo que pasó durante todo este fin de semana. Agarraron a la gente, lo esposaron, lo raparon, le quitaron la ropa y a los Bukele lo mandaron a David. Entonces, ¿ante quién tú presentas el habeas corpus, por lo menos, si no hay una autoridad competente a quien estas personas han sido detenidas?
El habeas corpus lo que busca es que cuando una persona es detenida fuera de la garantía que se establece en la Constitución, un juez entonces tiene que resolver y decir si es legal o no la detención. ¿Pueden venir demandas por eso? Sí, en mi concepto sí. Pueden venir demandas en contra del Estado por la manera como esto se manejó. Ahora, Hay unos colegas suyos que presentaron, de hecho, una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto. ¿Eso tiene efecto? ¿Cómo funciona? Ok, la demanda de inconstitucionalidad que presentaron algunos colegas no suspende nada todavía. En este caso sería ya cuando la Corte resuelva, ahí entonces, si resuelve que es inconstitucional la norma, ahí entonces los afectados pueden tener derecho a poder reclamar. La suspensión de garantías se ha extendido. ¿Puede seguir haciendo el gobierno eso? ¿Extenderlo? Ok, el para que órgano, nos explique? el órgano ejecutivo, según la Constitución, tiene hasta 10 días para establecer el estado de urgencia, porque así es como lo llama la Constitución. Sí. Después de 10 días tiene que ir a la Asamblea Nacional a solicitar la autorización y que la Asamblea lo extienda en ese periodo. Si ellos quieren seguir extendiendo, tendría que pasar por el tamiz entonces de la Asamblea Así es, Nacional. ¿Qué tanto así puede es. demorar ahí en la Asamblea? Eso depende de los diputados. Eso depende de los diputados, eso depende de cómo se sustente por parte del Estado, del órgano ejecutivo, cómo sustentan el poder tener todo un área de nuestro país prácticamente en estado de sitio. O sea, eso lo tienen que sustentar. Y en ese caso la Asamblea es la que decide, los 71 diputados. yo vuelvo al tema de hace un rato del juez natural que usted dijo, pues tenía que ser en Bocas del Toro. Y ahora pues muchos de estas personas están compareciendo ante autoridades en Chiriquí y en Panamá. Y en Veragua. Y en Veragua también se da. Ayer llevaron un poco de gente a Veragua. Sí. La policía comenzó a detener hasta una colega, la detuvieron. O sea, estamos llegando, y disculpa Hugo, pero estamos llegando a un punto de total irrespeto a las garantías fundamentales dentro de las provincias que no está suspendido. Por eso es que iba al tema de forma y fondo y no quería dejarlo allá atrás. Porque si, por ejemplo, está suspendido el 23, la prohibición a tortura y tratos inhumanos, ¿verdad? Está suspendido. Pero yo no estoy ya en Bocas del Toro, estoy en Panamá. Pero fui objeto de un tratamiento así en Bocas del Toro. Oye, ¿cómo se protege el derecho de la persona estando en Panamá si eso sucede en Bocas del Toro? Todavía no me queda clara. Bueno, es que ese es el punto. O sea, ahora, por ejemplo, si a ti te pasó eso en Bocas y te trasladan a Panamá, tendría que en este caso presentar las acciones aquí en Panamá fundamentado en los hechos que pasaron en Bocas. Entonces allí el juez que está viendo el caso aquí en Panamá tendría que resolverlo. En este caso sería el pleno de la Corte, porque quienes hicieron esto tienen jurisdicción a nivel nacional y eso es competencia de la Corte. ¿Todos los casos van a tener que terminar entonces ante la Corte? Lo más probable, van a tener que terminar ante la Corte porque lo que hicieron fue, bueno, no tanto terminar ante la Corte. En este caso, por ejemplo, en Chiriquí, el Tribunal Superior lo mandó para allá, pero si ellos hubiesen querido resolverlo, lo podían resolver allí. Claro. Lo mismo, y más porque Chiriquí y Boca están bajo el mismo distrito judicial, así que ellos podían haber resuelto, si querían, podían haberlo resuelto ese mismo día en David. Pero eso fue como una papa caliente. Exactamente, Sí, y lo mismo tristemente. lo que quedaron en Veragua, Sí. o sea, en este caso en Santiago se podía haber resuelto. Ahí donde yo digo que nuestra justicia tiene que ponerse los pantalones largos, porque al final, ¿qué vimos? Vimos saqueos. Así es. Vimos destrucción de bienes de todos, porque decimos del Estado, sí, pero ese bien es suyo y es mío, pago con mis impuestos. Y más allá de lo que pasó en esos días, previamente vimos desde atentados contra delitos ambientales, vimos que se le negó el derecho constitucional a otros a transitar, a ir a su trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vida. ¿Cuándo nuestra justicia se va a poner los pantalones largos para que haya un equilibrio entre los derechos de los unos y de los otros? Bueno, es que allí entra lo que se denomina la tutela jurisdiccional efectiva. O sea, el órgano judicial
tenía que haberse puesto los pantalones durante este fin de semana que comenzó todo este problema. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho no se suspendió. O sea, el Estado de Derecho sigue. Claro, se suspendieron la garantía y hasta cierto punto yo entiendo por qué el Ejecutivo lo hizo, que tenía que poner orden. Pero tú tienes que poner orden garantizando que el Estado de Derecho siga su curso. Los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les dice. Eso está en el artículo 18 de la Constitución. Entonces, por esa razón, allí tenían que haber tomado algunas medidas para que esas cosas no se hubiesen dado. Yo me hago la pregunta, cuando comenzaron los saqueos, la policía no estaba allí. O sea, la policía no estaba en ese momento en Changuinola, antes de la suspensión de las garantías. ¿Tiene dudas sobre eso? O sea, eso es una de las cosas que yo pregunto, o sea, si la policía estaba allí realmente para poder garantizar que estas cosas no se dieran. Allí vi en un reportaje de Telemetro el caso de una clínica que vandalizaron y se llevaron hasta aparatos de ultrasonido. O sea, sillones, ¿qué van a hacer con eso? Nada. Pero el hecho de ir a saquear y a destruir, que bueno, se interpreta que es una manera de poder protestar por lo que pasó, pero ya cuando la protesta se convierte en vandalismo y en delincuencia, ahí el Estado tiene que garantizar yo la puedo estar protección. yo puedo estar equivocado, pero desde hace años yo vengo insistiendo en una cosa. Desde que una protesta se convierte en un cierre de vías y yo afecto el derecho de otros, ya esa protesta es violenta. Para mí, porque usted está violentando mi derecho a transitar. Si voy al médico, mi derecho a la salud. Si voy al trabajo, mi derecho al trabajo. Si, en fin, se afecta. Si voy a estudiar, el derecho a la educación. En fin, hay un montón de derechos. Pero aquí se ha hecho costumbre que por cualquier cosa alguien va y bloquea la vía. Y voy mucho más allá. Se ha hecho costumbre también, que esto no pasó en Bocas del Toro, que el primero que llega a atender el bloqueo es el policía. No llega el director del IDAN a arreglar el problema del agua. Yo no sé, yo siempre he dicho que la policía debe darle el know-how a los directores, ministros, para que atiendan los problemas. Porque ¿cómo es que el policía llega pero no puede llegar el ministro ni puede llegar el director de la institución? Entonces, como que nos hemos ido mal acostumbrando a estas taras de que mi derecho es mi derecho, pero no me importa el derecho de los demás. Y las instituciones también han formado parte de esa tara social que tenemos, ¿no le parece? Sí, es que ahí entra un tema que toqué en otra entrevista. La llamada descentralización no se ha convertido solamente en dinero, ¿no? Se descentraliza para dar plata, pero no para realmente empoderar a las autoridades locales a poder tomar decisiones. El tema del agua. Yo soy de la tesis que tú no tienes que mandar al director del IDAN, a Pacora, por ejemplo, a resolver el problema del agua. Para eso tú tienes directores regionales. Pero es que ni el director regional va, es más, voy mucho más allá de lo que dice autoridad local. Bocas del Toro no había ley desde hace rato. Hace rato. ¿Verdad? Usted no podía movilizarse en Bocas del Toro. A mí me partió el corazón la vez que vi un testimonio de alguien diciendo, caminé 10 kilómetros para llegar al centro de salud. O sea, eso es inhumano. ¿Por qué? Porque alguien no le permitía moverse, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me resulta sorprendente es que tú tengas gobernador, que tú tengas alcalde, que tú tengas representante, y por ahí sigue la lista. Y nadie, ninguna autoridad local se interesaba en lo que estaba pasando en Bocas del Toro. O sea, eso era un desbarajuste y nadie hacía absolutamente nada por poner orden. Nada más lo vi levantar la mano cuando dijeron más 10 millones para Bocas del Toro. Ahí el Consejo de Changuinola se pronunció. A propósito, y me lo acaba de recordar ahora que dijo plata. Entonces, no sé, ¿tenemos autoridad para qué? De 10 millones subió a 40. Ahora subió a 40. O sea, ese es el punto. O sea, el gobernador representa al Ejecutivo. O sea, ese es por eso existen gobernadores, y los gobernadores aquí en Panamá, a diferencia de otros países, son nombrados de a dedo por el presidente. Entonces, el alcalde, que si es electo, tiene que seguir instrucciones del gobernador, que en materia administrativa es su superior. Entonces, cuando esto no se coordina, ocurre los hechos que hemos visto no solamente en Boca, que hemos visto en muchos lugares de Panamá. Miren lo que está pasando en Azuero. O sea,
lo que está pasando en Azuero, que la pobre gente no tiene agua, cuando por años los ríos eran lo que alimentaban a la población azuerense. Ahora, ¿quién responde por eso? Ahora, Entonces, los sí. alcaldes, varios alcaldes han salido a decir, no, pero yo lo dije hace tiempo, yo lo mencioné, pero ¿qué pasó con el resto de las autoridades? Claro. Ahora, regresando a Bocas del Toro, ¿es peligrosa esa suspensión de garantías desde su expertise como abogado? ¿Dónde está lo peligroso? Lo peligroso esos son los abusos que se están cometiendo. O sea, el hecho de haber sacado gente, desnudarlo, raparle la cabeza y llevarlo esposado en un avión a otra jurisdicción, en este caso a David, eso ni en la dictadura militar lo veíamos, ni en la dictadura. O sea, por lo menos te lo dice una persona que tenía 17, 18 años cuando se dio la invasión. O sea, eso nosotros no lo veíamos así. Ahora lo que se ha buscado es, por el tema de pandillas, buscar una especie de castigo mediático a esta persona. Pero ¿quién te dice que todos los que estaban ahí eran pandilleros? ¿Quién te dice que todos los que estaban ahí eran delincuentes? Hay algunos que se rumora que como no hay protección a la propiedad privada por la suspensión de los allanamientos, por la suspensión de las órdenes judiciales para allanamiento, la policía entraba, se lo llevaba y listo. Entonces tú no sabes si de verdad o no eran delincuentes. O sea, esa es la parte del abuso que yo pienso que no está bien. ¿Y estuvieron sin comunicación, abogado? Bueno, sí, ahora mismo en Boca del Toro están incomunicados. Ahí estaba escuchando esta mañana en RPC Radio la gente quejándose que, oye, yo quiero hacer un pago de mi obligación y no lo puedo hacer online porque no tengo teléfono. ¿Exageraron en esa medida? Bueno, ya la Corte en el año, cuando se dio el tema de Vigui, ya la Corte dijo que eso no se podía hacer porque era una violación a los derechos humanos de, en este caso, los indígenas de la comarca Nove, que en ese momento estaban cerrando la Interamericana. Y ya la Corte lo dijo, aquí se está prácticamente repitiendo lo mismo. Con la diferencia que en aquel momento no hubo, y también lo dijo la Corte, la declaratoria de la urgencia, de garantía, ¿no? Claro. Eso forma parte de la ecuación. Gracias por acompañarnos esta mañana, don Marco. Con mucho gusto. Vamos a la pausa y regresamos.